Un cachorro de lobo fue abandonado en el bosque helado, pero lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que sabes sobre instinto y amor. Perros domésticos lo criaron como si fuera uno de ellos, y cuando llegó el peligro, hizo algo que nadie esperaba. Suscríbete ahora, deja tu like y prepárate para una historia que tocará tu corazón de formas inesperadas. El viento cortaba como cuchillas invisibles a través de los pinos cubiertos de nieve cuando Miguel García escuchó, por primera vez, aquel sonido que cambiaría su vida para siempre. No era exactamente un aullido, ni totalmente un llanto, sino algo entre los dos mundos que habitaban su propiedad aislada en las montañas de la Sierra Madre Occidental. La tormenta había llegado con furia aquella noche de diciembre, y entre el crujido de los árboles y el tamborileo de la lluvia congelante contra las ventanas de la cabaña, aquel lamento frágil y desesperado resonaba como una súplica que la propia naturaleza parecía ignorar. Miguel se levantó de la mesa donde revisaba sus anotaciones sobre comportamiento canino, los ojos cansados después de horas inclinados sobre gráficos y observaciones meticulosas. A los 35 años, había cambiado la prometedora carrera académica en Ciudad de México por aquel refugio en las montañas, llevando consigo no solo equipos de investigación, sino también el peso de un corazón roto y sueños académicos destruidos por política universitaria. Sus únicos compañeros en aquel exilio voluntario eran 3 perros rescatados que se habían convertido en su nueva familia. Luna, una labrador dorada de 7 años, con ojos que parecían comprender secretos humanos. Thor, un pastor alemán imponente pero gentil que había sido abandonado por su dueño anterior. Y Canela, un perro mestizo listo y juguetón que Miguel había encontrado hambriento en la carretera meses antes. El sonido vino nuevamente, más débil esta vez, como si la propia vida estuviera escapando junto con cada nota de aquel canto de desesperación. Miguel tomó su linterna y capa de lluvia, ignorando las advertencias que resonaban en su mente científica sobre los peligros de salir durante una tormenta de aquellas. Thor inmediatamente se posicionó a su lado, el pelo erizado en alerta, mientras Luna y Canela observaban ansiosos desde la puerta. Algo en aquel sonido había despertado un instinto primitivo en todos ellos, una urgencia que trascendía la razón. La lluvia castigaba su rostro mientras Miguel seguía el sonido a través de la oscuridad. Thor guiando con su visión nocturna superior. El faro de la linterna danzaba entre los árboles, creando sombras fantasmagóricas que parecían ganar vida propia. Fue entonces cuando vio un pequeño bulto grisáceo, no mayor que un gato doméstico, temblando violentamente contra la base de un pino caído. Los ojos amarillos del cachorro reflejaron la luz de la linterna, y en aquel momento, Miguel supo exactamente lo que había encontrado. Un cachorro de lobo gris, con no más de algunas semanas de vida, abandonado u huérfano después del paso de cazadores ilegales que habían sido avistados en la región días antes. El protocolo científico dictaba claramente qué hacer: no interferir, contactar a las autoridades ambientales, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero cuando el pequeño ser intentó arrastrarse en su dirección, las piernas débiles apenas consiguiendo sostener el cuerpo mojado y desnutrido, algo dentro de Miguel se rompió. Tal vez era la memoria de todas las veces que él mismo se había sentido abandonado, o tal vez era simplemente imposible ignorar un pedido tan desesperado de ayuda. Quitándose su capa, envolvió delicadamente al cachorro, sintiendo los huesos frágiles a través del pelo empapado. El regreso a la cabaña fue una procesión silenciosa bajo la tormenta. Thor se mantenía cerca, como si comprendiera la gravedad de la situación, mientras el cachorro permanecía inmóvil en los brazos de Miguel, solo los ojos moviéndose para observar aquel nuevo mundo extraño y cálido. Al cruzar la puerta, Luna y Canela se acercaron cautelosamente, narices trabajando frenéticamente para procesar el olor salvaje y desconocido que Miguel traía consigo. Fue Luna quien tomó la iniciativa que cambiaría todo.
La labrador, que había perdido su propia camada meses antes en un parto complicado, se acercó lentamente al pequeño lobo. Miguel observó, fascinado y aprensivo, mientras ella olía al cachorro con cuidado maternal. Entonces, en un gesto que desafiaba miles de años de evolución y domesticación, Luna comenzó a lamer el pequeño cuerpo, limpiándolo con la misma dedicación que tendría con sus propios cachorros. El lobo, demasiado débil para resistir o incluso comprender lo que sucedía, simplemente cerró los ojos y por primera vez en días, tal vez semanas, se relajó completamente. Las primeras 24 horas fueron críticas. Miguel improvisó una cama calentada cerca de la chimenea, donde Luna se instaló protectoramente al lado del cachorro. Thor montó guardia en la entrada, mientras Canela, curioso como siempre, observaba cada movimiento con interés casi científico. Miguel preparó una fórmula especial de leche para cachorros, esperando que el pequeño lobo aceptara el alimento. Fueron horas de intentos pacientes, con Luna incentivando al cachorro con pequeños toques de hocico, hasta que finalmente comenzó a mamar en la mamadera improvisada. Durante aquella primera noche larga, mientras la tormenta rugía afuera, Miguel se confrontó con el dilema moral y científico de su decisión. Como investigador, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Los lobos no eran animales domésticos, y criar uno en cautiverio sin autorización no solo era ilegal, sino potencialmente peligroso. Pero mientras observaba a Luna cuidar del cachorro con tal devoción, y veía cómo Thor y Canela habían aceptado al nuevo miembro sin dudar, algo le decía que estaba presenciando un fenómeno extraordinario que merecía ser documentado. En Mintham, las semanas siguientes, el cachorro, que Miguel pasó a llamar secretamente Gris, aunque intentaba mantener distancia emocional no nombrándolo oficialmente, comenzó a mostrar señales de recuperación. Sus ojos, antes opacos por hambre y frío, ganaron el brillo característico de los predadores saludables. Pero lo más fascinante era observar cómo interactuaba con sus salvadores caninos, en lugar de los comportamientos típicamente lupinos que Miguel esperaba documentar. Gris comenzó a imitar a sus hermanos adoptivos de formas sorprendentes. La primera señal llegó cuando Miguel distribuía golosinas para los perros después del entrenamiento matinal. Thor, Luna y Canela se sentaban obedientemente, colas moviéndose en anticipación. Gris, observando desde el rincón donde generalmente se quedaba, dudó por un momento antes de, torpemente, intentar copiar la postura. Sus patas traseras no cooperaban completamente y terminó cayendo de lado. Pero la intención estaba clara. Miguel casi dejó caer el recipiente de golosinas. Tal fue su sorpresa. En todos sus años estudiando comportamiento canino, nunca había presenciado algo así. La transformación de Gris no pasó desapercibida solo dentro de la cabaña. Durante uno de sus raros viajes al pueblo más cercano para comprar suministros, Miguel escuchó conversaciones sobre avistamientos extraños de lobos en la región. Los cazadores ilegales habían dejado el área nerviosa, y había rumores de que una manada entera había sido diezmada semanas antes. El corazón de Miguel se encogió al pensar que Gris podría ser el único sobreviviente de su familia, pero también sabía que necesitaba ser aún más cuidadoso para proteger su secreto. Fue durante este período que Elena Rodríguez entró en su vida como una tormenta de verano, súbita, intensa y transformadora. Veterinaria especializada en fauna silvestre, había sido contratada temporalmente por el ayuntamiento para evaluar el impacto de la caza ilegal en la población de animales nativos. Miguel la encontró por primera vez en la pequeña tienda de abarrotes del pueblo, sus brazos llenos de suministros médicos mientras discutía apasionadamente con el dueño sobre la importancia de la conservación ambiental. Elena tenía ese tipo de presencia que llenaba cualquier ambiente. Cabello negro siempre recogido en un chongo práctico, ojos castaños que parecían ver a través de las personas, y una energía que sugería que podría tanto salvar una vida como iniciar una revolución antes del desayuno.
Cuando sus ojos se encontraron por primera vez sobre los estantes de enlatados, Miguel sintió algo que no experimentaba desde que dejara Ciudad de México. Una conexión instantánea que lo asustó e intrigó en igual medida. La conversación comenzó sobre el clima. El invierno estaba siendo particularmente riguroso, pero rápidamente evolucionó hacia sus intereses compartidos en comportamiento animal. Elena mencionó estar buscando un lugar adecuado para establecer una base temporal de observación, y Miguel, en una decisión impulsiva que lo sorprendió, se ofreció a mostrarle algunos senderos cercanos a su propiedad. Lo que él no contó fue sobre el pequeño secreto de 4 patas que ahora hacía parte de su familia no convencional. Las visitas de Elena a los senderos cercanos se volvieron más frecuentes, y con ellas vinieron conversaciones que duraban horas. Ella compartía historias de sus años trabajando en reservas naturales por México, los ojos brillando cuando hablaba sobre animales que había ayudado a rehabilitar. Miguel, por su parte, se encontró abriéndose sobre su desilusión con el mundo académico, algo que no había compartido con nadie desde su mudanza a las montañas. Fue durante la 4ª visita de Elena que el secreto de Miguel casi fue revelado. Habían parado para almorzar en un claro con vista al valle cuando Canela apareció corriendo por el sendero, claramente en misión de encontrar a su dueño. El problema era que Canela no estaba solo. Gris lo seguía, torpemente, aún aprendiendo a navegar el terreno irregular con sus patas que crecían desproporcionadamente rápido. El momento en que Elena vio a Gris fue eléctrico. Sus ojos entrenados reconocieron inmediatamente que aquel no era un cachorro común, y Miguel vio en ellos una mezcla de sorpresa, fascinación y algo que podría ser decepción. El silencio que siguió pareció durar una eternidad, roto solo por el sonido de Canela, jadeando alegremente, completamente ajeno a la tensión del momento. ¿Desde cuándo? Fue todo lo que Elena preguntó, su voz cuidadosamente neutra. Miguel contó todo: la noche de la tormenta, el estado deplorable en que había encontrado a Gris, la extraordinaria adopción por Luna, y sus observaciones sobre el desarrollo único del cachorro. Mientras hablaba, observaba las expresiones de Elena cambiar de profesional distanciamiento a genuina curiosidad científica, y finalmente, a algo que se parecía a admiración renuente. «Sabes que esto es completamente irregular», dijo finalmente, pero había un rastro de sonrisa en sus labios. «Pero también es fascinante. El comportamiento que estás describiendo, la adaptación social, esto podría reescribir mucho de lo que sabemos sobre plasticidad comportamental en cánidos salvajes». A partir de aquel día, Elena se convirtió en cómplice y colaboradora en lo que ella insistía en llamar el experimento más éticamente cuestionable y científicamente revolucionario que jamás había presenciado. Sus visitas ahora incluían sesiones de observación detalladas, donde ella documentaba cada interacción entre Gris y los perros domésticos con rigor profesional. El verano llegó con sus propias complicaciones. Gris había crecido considerablemente, y sus características lupinas se volvían cada vez más evidentes. Su pelo grisáceo había desarrollado las marcas distintivas de su especie, y su tamaño ya superaba el de Canela. Pero lo más notable era cómo había desarrollado un conjunto único de comportamientos que mezclaban instinto salvaje con aprendizaje doméstico. Durante las mañanas, era posible observarlo participando de la rutina de los perros domésticos, esperando pacientemente su turno de comer, respondiendo a comandos básicos que Miguel usaba con los otros, e incluso trayendo objetos cuando se le solicitaba. Pero al caer la tarde, sus instintos salvajes emergían. Patrullaba el perímetro de la propiedad con una intensidad que ningún perro doméstico demostraría, sus sentidos aguzados detectando cambios en el ambiente que los otros ignoraban. Fue durante una de esas patrullas vespertinas que Gris probó su valor de forma dramática. Miguel estaba trabajando en sus anotaciones en el pórtico, cuando Gris comenzó a demostrar un comportamiento que él nunca había visto antes.
una mezcla de gruñido bajo y postura tensa, enfocado en una dirección específica del bosque. Thor y Luna, percibiendo la agitación del joven lobo, también entraron en alerta. Minutos después, el motivo quedó claro. 3 hombres emergieron de la línea de árboles, cargando rifles y trampas, cazadores ilegales que habían regresado a Innocent, la región. Miguel sintió que la sangre se le helaba. Si descubrieran a Gris, las consecuencias serían desastrosas no solo para el lobo, sino para todo su trabajo. Pero Gris, demostrando una inteligencia que sorprendió incluso a Miguel, no atacó ni huyó. En cambio, se posicionó estratégicamente entre los perros domésticos y los intrusos, su cuerpo tenso pero controlado. Cuando los hombres se acercaron a la propiedad, fue Thor quien ladró la advertencia, pero fue la presencia silenciosa y amenazadora de Gris la que pareció inquietarlos más. ¿Qué demonios de perro es ese? Miguel escuchó a uno de ellos murmurar, señalando a Gris. «Parece un pastor alemán mezclado», respondió otro, claramente incómodo, «pero demasiado grande. Vámonos, hay algo extraño aquí». Mientras los cazadores retrocedían, Miguel percibió que estaba temblando. No de miedo, sino de admiración. Gris había evaluado la situación y respondido no como un lobo salvaje, que podría haber atacado o huido, sino como un guardián inteligente, usando presencia y estrategia en lugar de violencia. Elena llegó horas después, alertada por un mensaje urgente de Miguel. Cuando escuchó sobre el incidente, sus ojos brillaron con una mezcla de preocupación y excitación científica. Está desarrollando lo que podríamos llamar inteligencia social híbrida, teorizó, haciendo anotaciones rápidas, combinando la cautela instintiva del lobo con la lealtad aprendida del perro doméstico. La cercanía del peligro trajo una nueva urgencia a su trabajo. Elena sugirió formalizar el estudio, buscar permisos oficiales antes de que alguien descubriera y creara problemas legales. Pero eso significaría exponer a Gris a escrutinio oficial, posiblemente separación de su familia adoptiva. Era un riesgo que ninguno de ellos estaba dispuesto a correr aún. Las semanas siguientes trajeron una rutina vigilancia aumentada. Miguel instaló cámaras de seguridad alrededor de la propiedad, oficialmente para su estudio de comportamiento canino, pero en realidad para detectar cualquier aproximación indeseada. Gris, como si comprendiera la necesidad de discreción, se volvió más cuidadoso en sus apariciones externas, permaneciendo cerca de los otros perros e imitando sus comportamientos cuando había riesgo de ser visto. Fue durante este periodo tenso que la relación entre Miguel y Elena se profundizó de maneras que ninguno de ellos había anticipado. Las largas horas pasadas juntos, observando y documentando, crearon una intimidad que iba más allá de lo profesional. Elena comenzó a traer cena cuando sus sesiones de observación se extendían noche adentro, y Miguel se descubrió anticipando esas comidas compartidas con una ansiedad que no sentía hacía años. Una noche particularmente memorable, mientras observaban a Gris jugar con Canela bajo la luz de la luna. El lobo había aprendido a moderar su fuerza para no lastimar al perro más pequeño. Elena compartió la historia que la había llevado a la medicina veterinaria de vida silvestre. Su hermano menor había muerto en un accidente cuando ella tenía solo 16 años, y ella había canalizado su dolor en proteger vidas que no podían protegerse a sí mismas. La vulnerabilidad en su voz mientras contaba tocó a Miguel profundamente, y él se encontró compartiendo sus propias heridas, la traición académica que lo había exiliado en las montañas, el fin doloroso de su compromiso cuando eligió la investigación sobre una vida convencional. Bajo el cielo estrellado de las montañas, con el sonido distante de Gris y los perros jugando, descubrieron el uno en el otro no solo colegas científicos, sino almas que comprendían el precio de la dedicación a algo mayor que sí mismas. Cuando Elena finalmente partió aquella noche, dejó atrás su bufanda olvidada en el pórtico.
Un gesto que Miguel sospechaba no había sido enteramente accidental. El incendio comenzó una tarde seca de agosto, cuando el invierno tardaba en llegar y la vegetación estaba peligrosamente reseca. Miguel primero notó el humo distante mientras alimentaba a los animales, una columna oscura subiendo más allá de la línea de pinos al norte. Incendios forestales no eran inusuales en la región, pero la dirección del viento sugería que este podría ser diferente. Las horas siguientes fueron de preparación tensa. Miguel empacó sus datos de investigación más importantes, preparó mochilas de emergencia y mantuvo las radios encendidas para actualizaciones. Elena llegó al anochecer, su rostro marcado por la preocupación. Las autoridades habían iniciado evacuaciones en las áreas más cercanas al incendio, pero la propiedad de Miguel aún estaba fuera de la zona de peligro inmediato. «Necesitamos tener un plan para Gris», dijo, yendo directo al punto. «Si tenemos que evacuar, no podemos simplemente llevarlo a un refugio común». Era el dilema que ambos temían enfrentar. Gris había crecido aún más, y ahora, a los 8 meses, era imposible disimularlo como un perro doméstico para ojos mínimamente entrenados. Sus características lupinas eran inconfundibles: las patas largas, el pecho estrecho, la cabeza angular y principalmente aquellos ojos amarillos penetrantes que cargaban una inteligencia salvaje que ningún perro doméstico poseía. La decisión de permanecer fue tomada en conjunto. Aunque Elena había protestado inicialmente, monitorearían la situación de cerca y partirían solos si era absolutamente necesario. Lo que ninguno de ellos anticipó fue la velocidad con que el viento cambiaría durante la noche. Miguel despertó con el sonido de Gris aullando, no el aullido juguetón que ocasionalmente soltaba para comunicarse con los perros, sino un sonido primordial de alarma que hizo que todos los pelos de su cuerpo se erizaran. El aire estaba espeso con humo, y el brillo naranja en el horizonte se había acercado peligrosamente durante la noche. El pánico podría haber dominado, pero fue entonces cuando Gris demostró el verdadero regalo de su crianza única. Mientras Miguel y Elena luchaban por organizar la evacuación de emergencia, el joven lobo tomó el liderazgo de forma sorprendente. Reunió a Thor, Luna y Canela con eficiencia militar, usando una combinación de posturas y vocalizaciones que Miguel nunca había documentado antes. Cuando finalmente partieron, la propiedad ya estaba siendo lamida por las primeras lenguas de fuego. La carretera principal estaba bloqueada por árboles caídos, y el calor era sofocante. Fue entonces cuando Gris hizo algo extraordinario. Comenzó a guiar al grupo por un camino que ninguno de ellos conocía, moviéndose con propósito a través del terreno difícil. «Nos está llevando al río», Elena percibió, su voz mezclando admiración y alivio. «Pero ¿cómo conoce un camino que nosotros no conocemos?». La respuesta vino en forma de huellas antiguas y marcas territoriales que solo ojos lupinos entrenados reconocerían. Gris estaba siguiendo rutas ancestrales de su especie, caminos que lobos habían usado por generaciones para atravesar aquellas montañas, pero haciendo eso mientras mantenía el ritmo apropiado para sus compañeros domésticos y humanos. La jornada fue una pesadilla de humo y calor. Cuando Thor quedó atrapado bajo una rama caída, fue Gris quien primero notó su ausencia y regresó para alertar a Miguel. El lobo usó la misma técnica que Canela usaba para llamar la atención, corriendo entre Miguel y el lugar del problema, pero con una urgencia que era puramente lupina. Juntos, liberaron a Thor, el pastor alemán cojeando pero capaz de continuar. Horas después, exhaustos y cubiertos de cenizas, finalmente alcanzaron la seguridad de un pueblo a salvo del camino del incendio. El alivio fue palpable, pero breve. Tan pronto como entraron en la pequeña plaza central, miradas curiosas y susurros comenzaron. Un grupo de perros y humanos cubiertos de hollín no era inusual durante una evacuación de incendio, pero Gris era imposible de ignorar. El doctor Roberto Fernández,
El veterinario local y especialista en fauna silvestre se acercó al grupo con pasos medidos. Sus ojos se fijaron en Gris con el reconocimiento profesional de décadas de experiencia. Miguel sintió que Elena apretaba su mano, ambos sabiendo que el momento que temían había llegado. «Ese es un lobo gris», Dr. Fernández dijo simplemente, sin acusación en su voz, solo constatación. «Un juvenil, por el tamaño, cerca de 8, tal vez 9 meses». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido distante de las sirenas de los bomberos. Miguel enderezó los hombros, preparado para defender a Gris y las circunstancias extraordinarias de su crianza, pero fue Elena quien habló primero. «Doctor Fernández», ella comenzó, su voz profesional enmascarando la emoción. «Soy la doctora Elena Rodríguez, especialista en comportamiento de fauna silvestre. Lo que el señor está viendo aquí es posiblemente el caso más extraordinario de adaptación comportamental en cánidos jamás documentado», procedió a explicar, en términos científicos precisos pero apasionados, la historia de Gris y las observaciones que habían hecho. Dr. Fernández escuchó atentamente, sus ojos alternando entre Elena y el joven lobo, que permanecía tranquilamente entre sus compañeros caninos, demostrando ninguno de los comportamientos agresivos o miedosos típicos de un lobo salvaje en ambiente urbano. «¿Tienen documentación?», preguntó finalmente. «Datos observacionales, registros de comportamiento». Miguel asintió señalando la mochila que cargaba. Meses de observaciones detalladas, videos, análisis comportamentales comparativos. Estaba planeando someter para publicación, pero primero necesitaba garantizar el bienestar del animal. Dr. Fernández completó, una pequeña sonrisa surgiendo en su rostro. «Entiendo. Y habiendo visto cómo se comportó durante esta crisis, cómo los guió a la seguridad, eso no es comportamiento típico de lobo, ni de perro. Es algo nuevo». Las semanas siguientes fueron un torbellino de miles negociaciones, papeleo y planificación. Dr. Fernández, impresionado con lo que había presenciado, se convirtió en un aliado inesperado. Tenía conexiones con un programa nacional de conservación que estaba buscando exactamente este tipo de caso único para estudio. La propuesta que llegó fue más allá de las mejores esperanzas de Miguel y Elena. En lugar de separar a Gris de su familia adoptiva, el programa ofreció financiar la construcción de una instalación de investigación especializada en la propiedad de Miguel, que había milagrosamente sobrevivido al incendio con daños mínimos. Gris podría permanecer con sus compañeros mientras contribuía al avance del conocimiento científico sobre comportamiento y adaptación animal. La construcción de la nueva instalación trajo su propia serie de desafíos y descubrimientos. El recinto necesitaba ser lo suficientemente grande para satisfacer las necesidades de un lobo en crecimiento, pero también permitir la continua interacción con los perros domésticos que eran su familia. Elena, ahora oficialmente coinvestigadora del proyecto, pasaba cada vez más tiempo en la propiedad, supervisando los detalles y continuando sus observaciones. Fue durante la instalación de una de las cámaras de observación que otro momento significativo ocurrió entre ella y Miguel. Trabajando lado a lado en el techo de la nueva estructura de observación, Elena perdió el equilibrio brevemente. Miguel la sostuvo instintivamente, y por un momento se quedaron demasiado cerca, el sol poniente pintando las montañas de dorado detrás de ellos. El beso que siguió fue inevitable como el cambio de las estaciones, sellando una asociación que había trascendido lo profesional mucho tiempo atrás. Gris, observando desde el suelo con lo que Miguel juraba ser un aire de aprobación, soltó un aullido suave que fue inmediatamente respondido por ladridos entusiastas de Thor, Luna y Canela. Era como si toda la manada improvisada celebrara la unión de sus líderes humanos. El otoño trajo la primera prueba pública del proyecto. Un simposio sobre comportamiento animal fue organizado en la Universidad Estatal, y Miguel y Elena fueron invitados a presentar sus hallazgos preliminares.
La decisión de llevar a Gris fue arriesgada pero necesaria. Datos y videos eran una cosa, pero presenciar el fenómeno personalmente era otra completamente diferente. La presentación fue estructurada cuidadosamente. Primero, los datos, gráficos, mostrando las respuestas únicas de Gris a estímulos tanto salvajes como domésticos, videos de sus interacciones con los perros, análisis de sus vocalizaciones híbridas. La audiencia de académicos y profesionales escuchaba con escepticismo, pulido pero evidente. Entonces llegó el momento de la demostración en vivo. En el auditorio especialmente preparado, Gris entró tranquilamente al lado de Thor, Luna y Canela. Lo que siguió dejó a la audiencia en silencio absoluto. A través de una serie de ejercicios cuidadosamente planeados, Gris demostró su capacidad única de alternar entre comportamientos lupinos y caninos conforme la situación lo requería. Cuando Elena esparció diferentes aromas por la arena, algunos de presas salvajes, otros de amenazas potenciales, Gris respondió con precisión, instintiva de lobo. Pero cuando Miguel dio comandos que había enseñado a los perros, el lobo obedeció con la misma prontitud y entusiasmo de sus compañeros domésticos. El momento más impactante llegó cuando un niño voluntario, hija de uno de los profesores, cuidadosamente instruida, entró en la arena. Gris, que debería mostrar la cautela natural de un lobo ante extraños, en cambio demostró la misma curiosidad gentil que Luna exhibía, acercándose solo cuando el niño demostró estar cómodo. El silencio que siguió a la demostración fue roto por aplausos estruendosos. Preguntas surgieron de todos lados, sobre metodología, sobre implicaciones para la comprensión de la domesticación, sobre el potencial para programas de conservación. Miguel y Elena respondieron con el rigor científico necesario, pero también con la pasión de quienes habían presenciado algo verdaderamente extraordinario. El invierno llegó nuevamente, marcando un año completo desde aquella noche fatídica en que Miguel había encontrado a Gris. La propiedad estaba transformada. Además de la cabaña original, ahora había el complejo de investigación, con áreas de observación, equipos de monitoreo y espacios adecuados para todos los animales. Pero lo más importante, se había convertido en un hogar en el sentido más completo de la palabra. Elena se había mudado oficialmente, trayendo no solo sus pertenencias, sino también 2 gatos rescatados que, para sorpresa de todos, Gris aceptó, con la misma facilidad con que interactuaba con los perros. Las mañanas ahora comenzaban con café compartido en el pórtico, observando a Gris liderar la manada en sus patrullas matinales, un lobo que había aprendido a ser guardián sin perder su esencia salvaje. El proyecto había atraído atención internacional. Propuestas de colaboración llegaban regularmente, y estudiantes de posgrado solicitaban oportunidades de pasantía. Pero Miguel y Elena eran cuidadosos en mantener el bienestar de Gris y su familia como prioridad. Cada nuevo elemento era introducido gradualmente, siempre respetando los lazos que habían hecho posible todo el proyecto. Una tarde particularmente fría, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente, Miguel se encontró nuevamente en su mesa. Pero esta vez no estaba solo. Elena trabajaba a su lado en sus propios análisis. El fuego crepitaba en la chimenea, y a sus pies, una escena que aún lo llenaba de admiración. Gris dormía pacíficamente, usando a Thor como almohada, mientras Luna descansaba protectoramente a su lado y Canela roncaba suavemente apoyado en su espalda. Era una imagen imposible. Un lobo salvaje en perfecta armonía con perros domésticos, 2 mundos que la naturaleza había separado hacía miles de años reunidos nuevamente por circunstancias extraordinarias y, más importante, por amor. El amor de una labrador maternal que vio más allá de las diferencias de especie. El amor de un hombre que eligió compasión sobre protocolo. Y el amor de una mujer que arriesgó su carrera para proteger algo único y precioso. El artículo que Miguel estaba finalizando no era solo sobre comportamiento animal o plasticidad adaptativa.
Era sobre los puentes que podemos construir cuando elegimos ver más allá de las categorías rígidas que creamos. Gris ya no era ni totalmente lobo ni totalmente perro. Se había convertido en algo nuevo, una prueba viviente de que las fronteras que creemos infranqueables son, muchas veces, limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos. Mientras la nieve continuaba cayendo, cubriendo las montañas con su manto silencioso, Miguel tomó la mano de Elena y la apretó gentilmente. Ella sonrió sin desviar los ojos de su trabajo, pero entrelazó sus dedos con los de él. Afuera, el viento susurraba entre los pinos, llevando consigo los ecos de aullidos antiguos y la promesa de descubrimientos futuros. Gris se removió en su sueño, un pequeño sonido escapando de su garganta, medio gruñido lupino, medio suspiro canino. Era el sonido de un ser que había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de su naturaleza dual, sino por causa de ella. Y en aquella cabaña en las montañas, rodeados por amor y aceptación, todos ellos habían encontrado algo raro y precioso. Un hogar donde ser diferente no solo era aceptado, sino celebrado. El último párrafo del artículo de Miguel capturaba la esencia de su jornada. Lo que comenzó como un acto impulsivo de compasión en una noche tempestuosa, se convirtió en una ventana para comprender no solo la notable adaptabilidad de la vida, sino también nuestra propia capacidad de trascender las barreras que creamos. Gris nos enseñó que la salvajería y la domesticidad no son opuestos irreconciliables, sino caras diferentes de una misma moneda. La necesidad fundamental de conexión, familia y pertenencia que une a todas las criaturas vivas. La nieve había parado de caer cuando Miguel finalmente cerró su laptop. Elena se había dormido en su silla, los lentes aún equilibrados precariamente en su nariz. Gentilmente, él los retiró y la cubrió con una manta. Gris abrió un ojo amarillo, observó la escena y volvió a dormir, seguro en el conocimiento de que su manada, toda ella, humana y canina, estaba segura y unida. Afuera, las estrellas brillaban sobre las montañas cubiertas de nieve, testigos silenciosos de una historia que desafiaba expectativas y redefinía posibilidades. Y en algún lugar en el bosque distante, un aullido solitario resonó. No un lamento de soledad, sino un canto de reconocimiento de un primo salvaje para aquel que había encontrado un camino diferente. Miguel sonrió al escuchar el sonido. Un año atrás había sido un hombre roto buscando refugio en la soledad. Ahora era parte de algo mayor, una familia improbable, un amor inesperado y un descubrimiento que cambiaría la forma en que el mundo comprendía la naturaleza de la conexión entre especies. Mientras se preparaba para dormir, una última reflexión cruzó su mente y susurró a la noche silenciosa. ¿Y tú? ¿En qué momento dejarás que la esperanza florezca en tu desierto? La respuesta vino en forma de un suspiro colectivo de sus compañeros dormidos. Hombre, mujer, lobo y perros, todos soñando bajo el mismo techo, prueba viviente de que los milagros más extraordinarios muchas veces nacen de los gestos más simples de bondad y aceptación.